Listo. Les voy a presentar rápidamente en esta sesión cuál sería la estructura del informe y por qué. ¿Ok? ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Bueno, lo primero es que las personas que no pudieron hacer la actividad por alguna circunstancia, la hagan. ¿Sí? No se desanimen, ya bueno, no sucedió el domingo por diferentes razones. Hoy porque estaba montando bicicleta. De hecho, los paisajes que nos compartió por redes sociales estaban muy chéveres. ¿Qué va a ser interesante, por ejemplo? Si las personas que no han hecho el experimento, por lo menos para mi clase, ¿sí? La hacen, pues vamos a poder comparar qué diferencias hay entre las mediciones que se hicieron ese día con las mediciones que hagan ellos otro día, ¿sí? Si las hacen de manera correcta. ¿La profesora Carolina les ha indicado algo sobre esto? No, profe, pues teníamos clase el jueves, pero creo que no hay clases de día, ¿no? Vamos a ver sobre los ángulos y todo eso. Listo, el problema es que la siguiente parece que tampoco, pero bueno. Bueno, entonces vamos a ir comentando. Lo primero es que la idea es que ustedes se enganchen con esto, ¿sí? Que le encuentren el gusto. De eso se trataba también un poco la reflexión al principio que hicimos sobre el absurdo. Y es, si uno no le encuentra un propósito a lo que hace, es desesperante, angustiante, ¿sí? Pierde el sentido totalmente. Entonces, para que no pierda el sentido, la idea es que ustedes, como si fuera un juego de roles, se imaginen siendo un científico, ese científico que les gustaría ser. Tú, por ejemplo, nombraste a Reynolds, nombraron a Darwin, nombraron a Stephen Hawking, nombraron a Da Vinci, nombraron a Gómez, la persona que trabaja con biodiversidad, ¿no es cierto? Y a varios que están acá, a Tesla también, Cody nombró creo que a Tesla. Es una forma de sentirse identificado. Yo me siento identificado como científico y todo esto que hagan en el transcurso de esta clase lo voy a hacer pensando en eso. Y tal vez lo haga más interesante. La vida se trata de hacerla más interesante, porque a veces es muy aburrida, entonces sirve un poco esto. Entonces, vamos a ir a las partes del informe. Les voy a compartir mi pantalla rápidamente. Bueno. ¿Qué deben saber también sobre esto? Nosotros, voy a apagar mi cámara para que no se trabe el sonido, ¿ok? Y me voy a salir de... Listo, ya pueden ver mi... Sí, profesor. Listo, ya pueden ver, ¿sí? Listo, entonces, rápidamente. Hablamos de que la información que ustedes recogieron... Okay. Hablamos de 3 pasos, hablamos de unos pasos. Observar. Analizar. Son pasos. Vayan por favor tomando nota, ¿sí? Para que cada una de estas condiciones, cada uno de los pasos, tiene unas condiciones específicas. Por ejemplo, si ustedes observan, vamos a detenernos en esto. Voy a hablarles de estos dos primero, que es lo que vamos a hacer. Observar, ya observaron, ¿no es cierto? El domingo, y los que no lo van a observar. Pero, por ejemplo, a la hora de registrar, teníamos una tabla, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Una tabla. ¿Cómo registramos ese movimiento? En una tabla que la profesora les propuso, ¿cierto? ¿Me escuchan? Por favor, es que no los veo. Sí, profe. Listo. Una tabla y tomaron fotos. Además de la tabla y de las fotos, algunas personas hicieron las marcas en el suelo.
¿Sí? ¿Quiénes la hicieron? Yo la hice y vi que Diana las hizo. ¿Quién más dibujó las marcas en el suelo? Yo, profe. Yo fui la que le di. ¿Diana o Jessica? Jessica. Ah, bueno, Jessica. ¿Nadie más? No. Entonces, fíjense que aquí hay una cosa, y es que la profesora les había dicho que pusieran un papel en el suelo, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Sí o no? La verdad no me acuerdo. Bueno, entonces vamos al el primer problema con la observación y el registro, ¿sí? Digamos que lo que estamos haciendo es esto. Tuvimos una experiencia, de esa experiencia lo que vamos a hacer es analizar esa experiencia que tuvimos el domingo para aprender cómo se hace este procedimiento científico. Entonces, hay dos características de la observación y el registro. De hecho, de todo el proceso, la palabra clave acá en todo este proceso es sistematización. Todo debe ser sistemático. ¿Sí están pudiendo ver o amplío la letra? Ahí está bien, profe. ¿Está bien? Listo, gracias. Sistemático, ¿sí? Es decir, la observación debe ser sistemática, ¿sí? Si en el cuadrado, si en la tabla de registros o en las instrucciones decía que debíamos ver el reloj a las 11:57 y después a las 11:58, había que leerlo a las 11:57 y a las 11:58, ¿sí? No puede hacer que yo hago después a las 12, no, tiene que ser sistemático. Después el registro tiene que ser sistemático y todos los procedimientos deben ser sistemáticos. Por ejemplo, si yo voy al laboratorio y me dicen que a 1 litro de agua le eche, no sé, algún compuesto químico, por ejemplo, 4 gramos de cloro, yo tengo que verificar muy bien que le eche 4 gramos de cloro. Y no puedo hacer que coja una cucharada y diga, yo creo que hay 4 gramos de cloro y ahí se lo echo. No, tiene que ser sistemático. Y ese es el primer aprendizaje de lo que yo observé. Si ustedes miran un poco las fotos que ustedes tomaron, y de hecho las mías no están, no son sistemáticas. ¿Sí? Miren, por ejemplo, esto, a lo que me refiero. Si ustedes ven las fotos, cada foto fue tomada de un ángulo diferente. ¿Qué pasa si uno toma una foto de un ángulo diferente? Acá pueden dibujar, ustedes saben que pueden dibujar, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, Carol, dibuja una de tus fotos. Te voy a hacer 2 cuadrados. Vas a dibujar una de las fotos en uno y acá el otro. Inténtalo ver. ¿Sí? Y Jessica va a dibujar una de sus fotos acá abajo. Los arriba son de Soto y los de abajo son de Jessica. A ver, Jessica, ¿sí puedes? Eso, inténtalo. ¿Jessica se fue de la reunión? Ahí hay una herramienta que es una línea recta. Si la usas es más fácil. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que voy a dibujarlo de Jessica acá. Supongamos que este es el gnomo que ella usó y acá está el sol. Supongamos que acá es... Exacto, muy bien, déjalo ahí, no te... Exacto, ese es uno, listo. Acá y la sombra de ella se proyectaba hasta acá. ¿Sí? Digamos, la flecha de la sombra.
Pero ¿qué pasaba si después ella tomaba no la foto de frente, sino de pronto de diagonal? Un poco desde arriba. Que el objeto se iba a ver así, ¿sí? Y la foto y la sombra se iba a ver así. ¿No es cierto? Es decir, ¿yo cómo puedo comparar si, de qué manera giró el ángulo del Sol o si cuál de las dos líneas es más, cuál de las sombras es más larga, ¿cierto? Si esta o esta, si no tomé la foto desde la misma perspectiva, ¿sí? Es como si yo, por ejemplo, midiera una vez en centímetros y otra vez por deditos o por cuartas de mi mano. Entonces, ese registro debía ser sistemático. Es lo primero. ¿Se entiende? Sí, sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, ahora, bueno, Jessica nos dibujó muy bien, Carol. La idea es que se apropien de esta herramienta también. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Jessica? ¿Y por qué era importante seguir las instrucciones para los que lo van a hacer? ¿Sí? Supongamos que una de estas hojas es el papel, esta amarilla, el cartón donde se publica, se hizo la sombra. Supongamos que esta era el palo de escoba o el objeto que usaron para medir, ¿sí? Y que esta es la sombra. Entonces, si yo dejaba la marca acá, supongamos, más o menos va girando hacia la izquierda o hacia allá, esta línea era la sombra a las 10 de la mañana. Esta línea, más o menos así iba variando, era a las 10:30. Hay un momento en que pareciera que no tiene sombra, que sí tiene sombra pero no tiene ángulo. Aquí va girando acá. Y así. ¿Sí ven? Entonces, si yo hubiera tenido el papel, como decía la instrucción desde el principio, yo hubiera podido dejar mi marca acá. Una marquita acá, otra marquita acá, otra marquita acá, otra marquita acá y otra marquita acá. ¿Qué hubiera logrado con eso? De hecho, hubiera sido excelente que hubiera dibujado la sombra sobre el papel. ¿Qué me hubiera permitido después eso? Como yo tengo acá un sistema, una referencia, que es esta línea de acá, después hubiera podido mirar en qué ángulo varió el Sol. Simplemente tendría que haber hecho una perpendicular acá, una perpendicular acá, una perpendicular acá, otra perpendicular acá y otra perpendicular acá. ¿Y ahí qué tendría? Bueno, tendría los ángulos, tendría los triángulos formados que me iban a indicar de qué forma estaba variando el Sol. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Sí, señor. Bueno. Sí, y así para que se vea bien. Listo. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque esto es lo que van a tener que hacer. Parte de este trabajo, de esta gráfica, los datos que ustedes tienen van a tener que tratar de convertirlos en una gráfica como esta. Ya tienen la tabla, ahora van a convertir eso en una gráfica. ¿Por qué es importante el registro sistemático? Porque yo no solamente lo que yo dibujo, lo que yo registro en el papel, no solamente me sirve para registrar y ya. Es decir, no solamente es como, ya lo hice y ya, sino que esos dibujos que yo hago, cuando transformo la tabla en un dibujo o como cuando analizo las fotografías, me va a servir para
entender cuál es el proceso que estaba sucediendo, ¿sí? Es decir, si yo pongo, ahí se ve la pizarra. ¿Pueden ver la pizarra? Ya, profe. Sí, ya. Ya, profe. Si yo tengo este dibujo, si yo lo hice ahí mientras registraba los datos, ¿cierto? O si seguí las instrucciones y pude poner el pedazo de papel o de cartón y tomar los puntos, y tengo un eje acá que me permite hacer una referencia, ¿no es cierto? Porque puedo hacer una perpendicular, acá tengo una línea recta, acá tengo entonces la sombra o el palo me hace una perpendicular. Entonces, claro, yo ya tengo un sistema que me permite medir. Aquí tengo 90 grados, entonces yo voy a poder medir los otros ángulos cómo varían respecto a este ángulo de 90 grados. ¿Sí? Pero si yo no seguía las condiciones del estudio, si esta línea no era perpendicular, o sea, aquí no había 90 grados, o no registré estos puntos, pues voy a perder información. Ahora, ¿qué me permite ver esto? Esto me permitiría, supongamos lo que voy a correr acá, me permitiría entender cómo funcionó o de qué manera la Tierra iba girando respecto al Sol. Aquí está la Tierra, ¿cierto? ¿Hacia dónde se giraba? ¿Se giraba hacia acá o se giraba hacia acá? Acá tendría el ejemplo y yo podría hacer un dibujo de esto, que es lo que ustedes van a hacer, de hecho, en el informe. Suponiendo cómo se proyecta acá el Sol, ¿hacia dónde iría la sombra? ¿Hacia acá o hacia acá? ¿Se entiende esto? Chicos, ¿se entiende? Profe, Sí, ¿me puede profe. volver a repetir, por favor? ¿Ya entraron a la otra clase? ¿Qué clase tienen, No, chicos? pues toda tecnología con el profe Daniel. ¿Y él les escribe por el WhatsApp? Sí, profe. Bueno, entonces, a lo que me refiero es que hay que ser sistemáticos con la observación y con el registro, porque les va a permitir después hacer análisis más detallados y visualizar la información. La tabla está bien, de hecho es un requisito, pero haber ilustrado esto, Jessica todavía lo puede hacer si tiene la tabla, les va a ayudar. Entonces me voy a detener acá. Entonces, ¿se entiende esto de observar y registrar, cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, tomaron pantallazo, lo copiaron, listo. Entonces, ahora les voy a presentar, ahora sí, de manera muy rápida, los componentes del informe. Me tomo 5 minutos, por favor, no se vayan. Dejen que sus otros compañeros se presenten. Entonces, lo primero es la institución, ¿cierto? Entonces, acá iría nombre de la institución. Y en Juan 23, acá, nombre del estudiante. Acá, fecha de presentación. Y acá, título del trabajo, ¿cierto? En este caso, el título del trabajo va a ser un informe. Listo. Y aquí le vamos a poner una raya así. ¿De acuerdo? Así se va a ver. Todos tienen ¿Cómo? computador. No, Todos, Profe, no se ve. Profe, no se ve ¿qué ven ustedes? como estamos estaba al viendo la principio. gráfica de ahorita. O sea, ¿qué ven ustedes? ¿Qué alcanzan a ver? La gráfica que hizo hace el profe. Ah, no están viendo el Word. No. Ah, bueno. Allá. Listo. Entonces ya les digo. ¿Ahora sí? Está cargando.
Ya. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a tener acá, voy a poner la letra grande, pero solo para que lo puedan ver, ¿cierto? Lo primero es un resumen. En ese resumen van a escribir lo siguiente. Tema del informe. Hagámoslo así. Lo primero. Tema del informe. El objetivo. ¿Cuál creen que era el objetivo del trabajo? Tema del informe, objetivo, método, eso lo vamos a ir trabajando poco a poco. El segundo no tiene, este sería el primero. El primer punto sería entonces una introducción. De ustedes cuentan. ¿Ya es el profesor? Listo. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dividir en registro y conclusiones. Le tengan acá, sobre todo la observación y el registro. Lo que observas. Y observaciones, como por ejemplo el clima, si están después les estoy y en el registro es poner todo lo que tablas, las tablas que hicieron y los dibujos. Y si grabó una parte del dibujo. Sí, profe. Listo. Y acá ya vamos a terminar esta parte. El registro, el primero que va a hacer es ¿ya hablaron con Erika? Chicos. Pues como tal de ese No, señor. programa, no. Listo, flujograma. ¿Qué es? Van a realizar. Ustedes saben que es un flujograma, ¿cierto? Sí, señor. Una gráfica donde muestren o sinteticen Los pasos, sí. los pasos, exacto, los pasos que realizan en el experimento. ¿De acuerdo? Del resumen, ¿cierto? Entonces el domingo, siendo las 10 de la mañana, hicimos tal trabajo. Y van a vivir esto también. ¿Qué fue lo que observaron? Bueno, entonces observé la sombra se iba haciendo más chica. Para eso usé una regla, usé un... ¿Cómo es que se llamaba? ¿Un gnomo? ¿Un gnomus? No. Un gnomón, exacto, un gnomón, listo. Cuentan todo esto y las otras observaciones que a medida cuentan acá en la observación hecha en el carrete, ¿sí? Incluso que si se tomaron un tinto, que si de pronto se les corrió un poquito la hora de hacer las cosas, etc. Y de esto hacen esto, que es simplemente pasar las tablas que, ¿sí? Y el programa y después el dibujo que represente la masculina. ¿Sí? Donde veía cómo iba girando el sol, ustedes con los datos que van a ir. Sí. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, ya trabajando. La idea nosotros tenemos, la próxima semana es cuando va a haber una semana lúdica. Ahí les escribieron en el chat. Así que tendrían más de 15 días. ¿Sí? Si no es la próxima semana, la semana lúdica, tendrían 8 días. Porque el lunes y no tendríamos clase. Ahora los va a evaluar. Lo vamos a la profesora de matemáticas y yo. Es un trabajo para 3 materias. ¿Listo? Para que no sientan que es mucho trabajo. ¿Se entiende, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué va a salir de acá?
De esto, después lo que vamos a hacer es una especie de artículo. Vamos a aprender a hacer un artículo. Vamos a sacarle lo que más podamos el jugo a los datos. Si se animan, por ejemplo, a hacer los gráficos en una aplicación de animación en internet, o incluso hay software que se podría modelar cómo va girando la Tierra de acuerdo con los datos que ustedes tienen. La idea es que sean recursivos y se apropien del trabajo, sin que signifique tampoco una carga adicional. ¿Tienen alguna pregunta antes de concluir? No, señor. Ok, listo. Entonces, este dibujo es el que yo digo que deben realizar a partir de la información que tienen en las tablas. Cada uno puede hacer su dibujo como considere. Y iría en la parte de análisis. ¿Ok? Sí, señor. Listo. Bueno, chicos, gracias por la atención. Espero que la clase no haya sido tan tediosa. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Gracias. Listo, profe. Gracias igualmente. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Gracias.